Hola. Una parte esencial de la comprensión de la profecía es comprender más completamente el sacrificio de Dios que hace posible un futuro mejor para las naciones. Un símbolo de un cordero que apunta al sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios, se ve a lo largo de las Escrituras, desde la historia de Caín y Abel hasta la visión profética de Juan en la sala del trono de Dios. Vemos que se desarrolla el tema del sacrificio. Todas las religiones, variedades antiguas y más recientes, incorporan algún tipo de sacrificio o servicio obligatorio. La mayoría de ellos implica dar algo para apaciguar una deidad, a cambio de ayuda de algún tipo para el adorador. Este tipo de sacrificio indica un movimiento ascendente, uno que se origina con el hombre y se mueve hacia arriba a un dios o múltiples dioses. Sin embargo, la adoración de nuestro Creador, del Dios Todopoderoso, en la persona de su Hijo Jesús, significa un movimiento descendente. Un Dios amoroso y misericordioso se acerca a la humanidad y ofrece perdón y restauración a través de su sacrificio. Es importante estudiar el sacrificio del digno Cordero de Dios, examinando los vínculos históricos y proféticos sobre él disponible en la Santa Palabra de Dios. Así que sin más, iniciamos con la lección número 6 y lleva como título Entendiendo el sacrificio. Y vamos con nuestro versículo para memorizar. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todos los linajes, lengua, pueblo y nación. Amén. Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Cuando analizamos el resumen bíblico de esta semana, vemos en Isaías capítulo 1, verso 2 al 15, lo siguiente. Oíd cielos y escuchad tú tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey contra su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Hay gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron la ira del Santo de Israel, se volvieron atrás, porque queréis ser castigados aún. ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, seríamos como Sodoma, semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros y de gracia de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién pide esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva, sábado y convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Mi alma aborrece vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Me son gravosas y cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo os esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. El Señor aquí, pues, nos describe su frustración con los israelitas y esos sacrificios sin sentidos. En Hebreos, capítulo 10, verso 3 nos dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Lo cual, entrando en el mundo, diste sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos
santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Aquí señala la incapacidad de los sacrificios para quitar el pecado y que Dios no se complace en ellos. También vamos a ver lo que nos dice Éxodo, capítulo 2, verso 1 al 11. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato tomarán según el número de personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas en las que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levaduras, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada en el fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en fuego. Lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Aquí vemos cómo el Señor da las instrucciones para celebrar la Pascua. También vamos a observar en 1 Corintios capítulo 7, que nos dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. En este versículo, Cristo se identifica como el Cordero Pascual. Ageos, capítulo 2, versos 7 al 9, nos dice: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las gentes, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y este versículo se refiere a la venida del deseado de todas las naciones, o sea, Jesucristo. También pudimos aprender acerca de Isaías, capítulo 6, verso 1 al 5, el cual nos dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno y el otro daban voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de inmundos labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Aquí vemos cómo se nos habla de las visiones de Dios. En Apocalipsis capítulo 4, versos 7 al 11 nos dice: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad fueron hechas y existen. Amén. Aquí nos mencionan los 4 seres vivientes, y por último, otra de las citas que vamos a destacar esta semana es Apocalipsis 5:9, donde se describe la apertura del 5.º sello, y nos dice de la siguiente manera:
cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Amén, que de hecho es nuestro versículo principal. Cuando vamos a la lección del domingo, la cual lleva como título Sacrificios inútiles, que fue lo que leímos al principio, el Salmo 15 nos habla algo muy importante acerca de la inutilidad de los sacrificios. Y nos dice: oye, pueblo mío, hablaré, escucha, Israel, y testificaré contra ti, yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda la tierra. Si yo tuviera hambre, escuche, no te lo diría a ti, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Y hay algo muy importante que dice el verso 14. Glorifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y ya en versos finales del mismo capítulo 50 de Salmos, verso 23 nos dice: el que ofrece sacrificio de alabanza me honrará, y el que ordene su camino le mostraré la salvación de Dios. El Señor claramente, ¿no?, nos está diciendo, es que si yo tengo una necesidad de sed, no te voy a pedir agua a ti. Si tengo hambre, no te voy a pedir tampoco alimento, porque las aves del cielo son mías, los animales en los bosques, los animales que están en el mar, todo es mío, la tierra con su plenitud. Dice: invócame en el día de la angustia, ofrecese sacrificios de alabanza. Entonces el Señor siempre nos demuestra que no solamente consiste en hacer un ritual sin razón. Por eso luego que vino Cristo, los judíos siguieron sacrificando, ¿no?, los corderos. Sin embargo, quitaron de vista lo muy importante, que todo eso señalaba a Jesús. Así que el sacrificio, usted sacrificar un cordero en sí no significa nada, porque lo que es importante es el sacrificio de Jesús. Entonces el Señor nos demuestra que todos esos sistemas son inútiles si Jesús no es el centro. Nosotros sabemos que Jesús es lo más importante y es el centro de todo. Y por eso nosotros aprendemos estas lecciones de la primera ocasión que Dios rechazó un sacrificio. Podemos ver, por ejemplo, la historia de Adán. Podemos ver a sus hijos, Abel y Caín, que pasó algo muy similar y habla acerca de la salvación, cuando el sacrificio de Abel fue aprobado y aceptado por Dios a diferencia de Caín. Y este incidente nos brinda la oportunidad de contrastar los sacrificios que son aceptables con los que no son. En el tiempo de Isaías, Israel cumplía con las prácticas religiosas de manera superficial, marcando casillas como si fueran tareas mínimas para apaciguar a Dios. Mientras vivían a su antojo, sus sacrificios estaban centrados en sí mismos, igual que los de Caín, y no reflejaban una actitud de entrega y sumisión a Dios. Esto es el mismo espíritu de autosuficiencia que anima a los reinos de este mundo. Caín vivía a su antojo mientras ofrecía a Dios rituales vacíos, realizados bajo sus propios términos. Es razonable pensar que veía a Dios como un obstáculo para seguir su propio camino, aunque lo temía lo suficiente como para cumplir con lo mínimo requerido. Por el contrario, Abel ofreció un cordero, el sacrificio que Dios le había pedido, el que representaba la promesa de que Dios había hecho de un Mesías venidero y señalaba hacia el acto salvador de Cristo en el Calvario. Tal y como nos dice el Espíritu de Profecía, en la página 50 y 53, Abel comprendía los grandes principios de la redención. Veía que era pecador y que el pecado y su pena de muerte se interponía entre su alma y la comunión con Dios. Trajo la víctima inmolada, la vida sacrificada, así reconoció las demandas de la ley que habían sido quebrantadas. La sangre derramada contempló el futuro sacrificio, a Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Algo que no podemos pasar por alto es qué importante es protegernos de simplemente cumplir los rituales religiosos sin un verdadero compromiso con Dios. Ejemplo de esto tenemos a los intérpretes de la ley, a los fariseos y todos esos altos, ¿no?, mandatarios
los cuales decían conocer a Dios, los cuales decían cumplir su palabra. Sin embargo, eran meros sacrificios, eran meros rituales, sin ningún compromiso con Dios, sin amor por Dios. Y los sacerdotes que hacían estos rituales, y según ellos, ¿no?, cumplían al pie de la letra. Sin embargo, no había ningún compromiso con Dios. No amaban a Dios, su corazón estaba vacío, no tenían la esencia del evangelio, que era salvar a los otros o preocuparse por otros. Por eso cuando Jesús hacía los milagros, ellos se sentían mal, porque no se alegraban por esas personas que eran oprimidas por el diablo, tenían tantas situaciones, endemoniados, enfermedades por años, o eran desahuciados, porque su deseo era cumplir esos rituales, ¿no?, cumplir lo mínimo. Pero Jesús nos ayuda a experimentar lo que significa depender totalmente de su muerte para que podamos obtener la única esperanza de la salvación. La lección del lunes no habla de sangre de toros y machos cabríos. Es que todo es de Dios, no hay nada que uno le puede dar, ¿no?, para saciarlo, porque todo le pertenece. Algunos han criticado la idea del sacrificio como algo cruel e injusto. Sin embargo, es precisamente el punto. Eso es lo que el Señor quiere que nos demos cuenta. Cuando pensemos en Jesucristo noble, puro, bueno, muriendo por nosotros, si nos demos cuenta que fue cruel y que fue injusto. Si fue su muerte y el inocente murió en lugar de los culpables. Eso era necesario para resolver el problema del pecado. Y esa muerte, la de Cristo, era lo que señalaba todos los sacrificios crueles e injustos de animales inocentes. Cuando leímos ahorita Hebreos 10, del 3 al 10, pudimos ver que este pasaje nos habla acerca de los sacrificios que el pueblo de Dios ofrecía en la época del Antiguo Testamento. Si estos sacrificios no pueden realmente salvar a los pecadores, ¿cuál entonces será su propósito? Los corderos y otros animales sacrificados eran meros símbolos que apuntaban hacia el sacrificio expiatorio del Cordero de Dios. Eran actos de fe que daban a los pecadores la oportunidad concreta de expresar su confianza en la obra del Mesías venidero. A menudo nos referimos a esta clase de representaciones sacrificiales como tipos o modelos ilustrativos que encontraron su cumplimiento cuando fueron reemplazadas por su correspondiente antitipo, es decir, por la realidad que ellos anunciaban o representaban anticipadamente. Algunos incluso han descrito estos sacrificios como mini profecías acerca de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Los rituales asociados al sacrificio se parecían a la compra de un pasaje para realizar un viaje. O se compra un pasaje de tren, de autobús o de avión, no se recibe inmediatamente el viaje por el que se ha pagado. En su lugar, uno recibe un billete o un comprobante, es decir, un símbolo o una promesa de que el viaje se hará. Uno puede sentarse sobre este trozo de papel, pero eso no lo llevará a ningún lugar. No obstante, cuando la persona ya está dentro del medio de transporte y comienza el viaje, ha recibido aquello por lo que pagó. El pasaje, el trozo de papel, deja entonces de ser necesario. Lo mismo ocurría con los animales sacrificados. Desempeñaban un papel importante, pero una vez realizado el verdadero sacrificio, el de Cristo en la cruz, dejaron de tener sentido, algo que resultó evidente cuando el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo del santuario terrenal se rasgó al morir Jesús, ahí como nos dice Marcos capítulo 15, verso 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo, y el sistema de sacrificios, el templo y todo lo demás que señalaban a la muerte de Jesús en la cruz, una vez que Jesús cumplió su misión en la cruz y resucitó victorioso, los tipos o representaciones se volvieron innecesarios. Y es importante nosotros pensar cuán grave es el pecado, al punto de que solo la muerte de Jesús, el Verbo encarnado, podía expiarlo. ¿Y qué nos dice esto? ¿Cuál es nuestra actitud hacia el pecado? De hecho, hay una frase que dice: ¿cómo puedo yo jugar con el pecado? Con el pecado que mató a mi mejor amigo. La lección del martes lleva como título El Cordero de Pascua, y estuvimos leyendo algunas citas del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis se refiere a Jesús como el Cordero. Casi 30 veces el pueblo de Dios ha utilizado corderos como símbolo del Mesías venidero desde el inicio mismo el plan de redención. Igual como Abel, que ofreció los primerizos de sus ovejas, y antes de que Israel partiera de Egipto hacia la tierra prometida, se le ordenó que redimiera a cada persona o animal primogénito, sacrificando en su lugar un cordero de un año. El pasaje nos enseña
acerca de Jesús como el Cordero Pascual, como ese sacrificio, y la importancia que debemos de tener, que debe significar para nosotros. Ya que años después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, Pedro reflexionó acerca de lo sucedido y escribió: sepan que han sido rescatados de la vana conducta o de la vana manera de vivir que recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Primera de Pedro 1, 18 al 9. Jesús fue el único ser humano cuya vida resultó aceptable a los ojos de un Dios santo. Todos los demás hemos pecado y la manera pecaminosa en que vivimos representa una mentira acerca de la naturaleza y el carácter de nuestro Hacedor. Jesús, sin embargo, se convirtió en el postrer Adán, donde nosotros habíamos fracasado. Él vivió perfectamente. En su humanidad, Él era todo lo que la raza humana debía ser y reflejaba perfectamente la gloria de Dios, tal y como nos dice Juan capítulo 14, verso 9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús fue crucificado durante la celebración de la Pascua, lo que demuestra aún más que Él es el Cordero antitípico. Paralelamente, los israelitas recibieron la orden de escoger un cordero para la Pascua y guardarlo o cuidarlo durante los días previos al sacrificio. Cuando el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus enseñanzas, el Señor hizo referencia al hecho de que Él mismo había estado expuesto en el templo para que todo el mundo lo viera. De hecho, en Juan 18, versos 19 y 20, afirmó que exponía públicamente su doctrina, su vida, sus obras y sus enseñanzas. Todo revelaba quién era realmente. El ser Cordero sin mancha, la expresión más poderosa de la justicia y la gloria de Dios. Y ya que sabemos esto, ¿cómo podemos reflejar mejor el carácter perfecto de Jesús en nuestra vida? El miércoles lleva como título Jesús en el templo y está muy interesante porque hay tensión en toda la historia de la salvación. Dios desea restaurar la comunión que una vez disfrutamos con Él y anhela acercarse a nosotros, pero llevar a los pecadores a su presencia lo destruiría. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, escribe David en el Salmo 5, verso 4. Al mismo tiempo, David también dice: pero yo, por la riqueza de tu constante amor, entraré a tu casa. Con reverencia adoraré en tu santo templo. Salmo 5, pero verso 7. Cuando leemos Ageo, capítulo de 7 al 9, que leímos anteriormente, vemos que mientras se construía el segundo templo, el profeta Ageo comunicó la asombrosa promesa de que el nuevo templo sería más glorioso que el anterior. Y bueno, ¿qué significaría esta profecía? Sería más asombroso porque tendría más piedras preciosas o elementos, ¿no?, de mayor valor. Vamos a ver. Cuando Salomón dedicó el primer templo a la gloria, el Caboc de Dios, que había acompañado a los hijos de Israel en su camino a Canaán, llenó el templo, por lo que los sacerdotes no pudieron permanecer allí para contemplar su labor. Cuando se dedicó el segundo templo, no estaba en él el arca del pacto, que representaba el trono de Dios, pues Jeremías la había escondido. La presencia literal de Dios no llenó el templo esta vez, fue desgarrador. ¿Cómo se haría realidad la promesa registrada por Ageo? Fue en el segundo templo donde Jesús, la encarnación de Dios, apareció en persona y carne y hueso. Dios mismo había salido detrás del velo para convertirse en uno de nosotros y unirse a nosotros en este mundo arruinado por el pecado. Puesto que el Hijo de Dios era ahora el Hijo del Hombre, podíamos ver su rostro, oír su voz y ser testigos, por ejemplo, de cuando curó con su toque al leproso impuro. En lugar de acercarnos a Él, Dios se acercó personalmente a nosotros cuando descendió en la persona de Jesús y vino a nuestro encuentro. No es pues de extrañar que la Biblia dijera de Jesús: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y cuando pensamos en lo que significa que el Creador del universo, del cosmos, haya dispuesto, ¿no?, todo, no solo va a vivir entre nosotros, sino para morir por nosotros, es algo maravilloso que consterna, que constriñe nuestro corazón. La lección del jueves lleva como título: Tú creaste todas las cosas. Los profetas estuvieron en pocas ocasiones suficientemente cerca de Dios, en visión como para que se le permitiera ver el trono de Dios. Por ejemplo, Ezequiel lo vio por encima del firmamento. Ezequiel 1:26 nos dice: y sobre la expansión que había sobre las cabezas se veía la figura de un trono
que parecía de piedra y zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Isaías visitó el templo del cielo, tal y como nos dice Isaías capítulo 6:1. Él, en el año que murió el rey Josías, y vio al Señor sentado sobre el trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. A su vez, Juan fue escoltado hasta allí en visión y registró una de las descripciones más explícitas que tenemos del trono de Dios, que es lo que nos dice Apocalipsis 4:5. Los tipos propios del servicio del santuario en el Antiguo Testamento indicaban que solo había un camino por el que la humanidad podía entrar en la presencia de Dios, la sangre de Cristo. Cuando leemos Isaías, versos 6 al 1 y Apocalipsis 4:2 al 11, nos dice lo siguiente: estas dos visiones son similares, y cuando prestamos atención pues a los acontecimientos, vemos qué tema se presenta primero y qué tema se presenta después, y la importancia que destacamos en cada una de las visiones. Pues podemos ver que estas visiones están en la sala del trono, y lo primero que sucede es que los seres celestiales destacan la santidad de Dios. En la visión de Isaías, la escena es impresionante. El templo se llenó de humo y los quiciales de las puertas se estremecieron, mientras los serafines proclamaban la santidad de Dios. En la visión de Juan, los querubines hacen la misma declaración: Santo, Santo, Santo. Cada profeta presenció una deslumbrante escena acerca de la gloria de Dios. Se nos muestra luego la reacción del profeta ante la escena. Isaías clama que es un hombre de labios impuros, mientras que Juan llora porque se enfrenta a la trágica verdad de que no se puede encontrar a nadie digno. Cuando somos confrontados directamente con la santidad de Dios, comenzamos a comprender nuestra verdadera condición. Somos totalmente indignos y necesitamos a Cristo como nuestro Redentor. Satanás ha lanzado muchas acusaciones contra Dios, argumentando que es arbitrario, egoísta y severo. Pero aún, un breve momento, en la sala del trono de Dios ponen descubierto las mentiras de Satanás. Al ver a Cristo como es en realidad, el Cordero que fue inmolado, vemos también al Padre tal cual es. Cuán reconfortante es saber que al contemplar a Jesús descubrimos cómo es el Padre, pero la mayor revelación de cómo es el Padre se aprecia en la muerte de Jesús por nosotros en la cruz. La cruz, por lo tanto, deberá mostrarnos dos cosas. La primera, que Dios nos ama al punto de sacrificarse por nosotros, y segundo, que nuestra condición como pecadores es tan grave y desesperada que solo mediante la cruz podemos ser salvos. Ya para terminar, vemos la reflexión del día viernes y tenemos una cita del Espíritu de profecía de patriarcas y profetas que nos dice: la quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solamente existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre, puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo. Solo uno, igual a Dios, podía expiar su transgresión. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del abominable a los ojos de Dios, que iba a separar al Padre de su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de las desgracias para rescatar a la raza caída. Qué maravilloso cuando podemos contemplar, apreciar, meditar en ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Y vemos por qué fueron la vida, la muerte y la resurrección de Cristo el único medio para salvar a la humanidad. Y nos habla específicamente cuán enorme, cuán vasto y cuáles son tan malas consecuencias que trae el pecado. Muchísimas gracias por ver. Hasta aquí el video de hoy y nos vemos la próxima semana analizando la siguiente lección. Bendiciones. Bye.